Vamos a comenzar a construir la pierna del personaje. Por ahora, todos los sistemas que yo tenga realizados, por ejemplo en este caso como la columna, lo voy a esconder para que no me entorpezca el trabajo. Y si tengo joints escondidos, en este caso el de los pies, los voy a mostrar. Vamos a crear una cadena para los pies IK y otra cadena FK. Esas cadenas IK y FK van a ser dos cadenas adicionales. Una puede ser esta, la hago desfasada como para que se entienda. Y otra cadena, que obviamente van a estar en la misma posición, va a ser una cadena FK. Esta cadena FK va a ser controlada por medio de rotación de cada uno de los joints o de los controles que en este caso creemos. Y la cadena IK va a ser controlada por un control que va a ir en el piso y un pole vector, que es un objeto que me va a dar la orientación hacia dónde va a mirar la rodilla, hacia adentro o hacia afuera. Esas dos cadenas me van a dar la información a esta cadena que está esquineada de hacia dónde se tienen que pegar, si ella tiene que controlarse con esta cadena FK o si tiene que controlarse con esta cadena IK. Vamos a construir inicialmente esa cadena IK de kinemática inversa. Voy a tomar esos huesos que tengo en mi pierna, voy a duplicarlos y voy a desemparentarlos para sacarlo de mi jerarquía de joints. Por ahora voy a esconder mi grupo de joints para no irme a confundir y de pronto crear los sistemas en la cadena de joints que no es. Aquí tengo mis joints nuevos de la pierna. Todos estos los voy a renombrar. Voy a ir al menú Modify, digo Search and Replace Names y voy a cambiarles el barra al piso joint por barra al piso joint y K. Es como asignarle un prefijo de lo seleccionado. Ellos tengo seleccionados todos, los reemplacé. Entonces todos se van a nombrar cada parte, qué pie, qué lado de la pierna, en este caso el L, que es un joint, y cuál es la cadena, en este caso es la IK. Para esa pierna IK, yo voy a utilizar un IK handle, que lo voy a poder crear desde acá, menú de Skeleton, Create IK handle. Entro a las opciones, ya sea la cajita aquí, o dándole doble clic a este botón. Y para ese IK handle voy a tener Single Chain Solver o Rotate Plane Solver. La diferencia de los dos es que con Rotate Plane yo voy a necesitar un objeto que me marque ese pole vector. Y con Single Chain en este caso no. Voy a hacer por ahora un Rotate Plane. En este caso no me va a funcionar, ya vamos a ver por qué. Voy a hacer ese IK y miren lo que pasa. Esa pierna se va a estirar absolutamente toda y no me va a doblar como yo quisiera. Esto pasa porque estos valores de los huesos que están implicados en este caso están sucios. Lo que debería hacer yo en este caso sería lo siguiente. Voy a ir a mi outliner, voy a ponerle un root a este señor, al primero de los joints, lo voy a emparentar, ese nulo, ese grupo nuevo que hice, pongo todo en ceros para que la orientación y la posición de ese grupo se me vaya hasta allá, desemparento y emparento toda la cadena dentro de ese nulo. ¿Qué es lo que le pasa a mi joint? Efectivamente va a tener las traslaciones en cero, pero ninguno de estos va a tener limpias las rotaciones. Lo que vamos a hacer es limpiar esas rotaciones. Voy a nombrar este como el root
Y me voy a ir al Attribute Editor y voy a pasar las orientaciones de cada uno de los joints a su joint orient. En este caso, aquí los valores son muy similares. Menos 1.963964. Voy a tratar de restar estos valores. 1.964 menos 1.963. Esto daría 0.001, así que compenso este valor de arriba en 0 con 0.001. Igual yo creo que es tan corto que lo podríamos dejar en 0, compensarlo. Lo mismo arriba, y este, como no tiene un valor arriba, voy a dejarlo simplemente en el joint orient. Voy a seleccionar el siguiente y voy a pasar, en caso de que tenga valores, por ejemplo este menos 6.550 de arriba a la parte de abajo. La idea es que todos los joints, incluyendo este leg end, me queden limpiecitos. Voy a pasar los valores de rotación al joint orient, dejo 0 en esa rotación. En este caso tengo menos 12.300 y aquí tengo 28.163. Yo voy a hacer la resta. 28.163 menos 12.3, eso me da 15.863. Ahí está. Bien, voy a guardar el proyecto para no ir a perder absolutamente nada. Y ahora cuando hago S y K, todo debe funcionar perfectamente bien. No se me debe mover la estructura, no se me debe estirar y yo ya debo tener mi K funcionando. Voy a hacer un IK RP, que en este caso lo voy a nombrar de esa manera: IK leg LRP rotate plane. Voy a hacer otro IK, en este caso single chain. Lo voy a hacer de este huesito, del primero que comienza el pie, hacia la bola del pie. Después voy a poner otro de la bola del pie a la punta. Entonces voy a tener 3 IK. Voy a nombrarlos en este caso de la misma manera, pero estos llaman SC1 single chain y el SC2. Estos IK me van a permitir anclar cada una de las partes de ese pie a diferentes puntos, y con diferentes grupos vamos a hacer que él rote desde diferentes partes. Crear entonces esa jerarquía de grupos que me van a ayudar a organizar o a mover este pie desde donde yo quiera. En este caso voy a hacer 7 grupos nulos: 3, 4, 5, 6, 7, simplemente con control G o con command G, y los voy a nombrar de la siguiente manera. El primero se va a llamar heel pivot back, el segundo se va a llamar heel pivot, el tercero se va a llamar side 1, el cuarto se va a llamar side 2, el quinto se va a llamar toe pivot, el sexto se va a llamar peel heel y el séptimo se va a llamar toe tap. El secreto de estos grupos es inicialmente su pivote y segundo su jerarquía. Voy a hacer lo siguiente: para este toe tap, o para cada uno de ellos voy a cambiar su pivot
presionando la tecla D, miren que cambia el manipulador por un manipulador diferente. Y con la tecla V voy a mapearlo con el clic del medio, lo arrastro desde la mitad hacia donde yo quiera. Estos dos grupos de abajo, Toe Tap y Peel Heel, van a tener su pivote en la bola del pie. Ese toe pivot va a ir en la punta, el side 1 y el side 2 van a ir manuales, pero miren lo que hago. Los snapeo a este punto, pero ellos van a ir a los lados. Voy a activar mi capa de la geometría, el side 1 lo voy a tirar hacia un lado, no importa en este caso cuál es cuál. Y el side 2 lo voy a tirar hacia el otro lado. Miren que estoy moviendo desde el pivote y no tengo valores en ninguno de los controles. Voy a esconder otra vez esa geometría. El heel pivot va a estar en este caso en el tobillo y el heel pivot back va a estar igual en el tobillo, pero lo voy a hacer igual que con el side. Voy a traerlo a la parte de atrás de el pie. Está muy bien. Voy a jerarquizar cada uno de estos pivotes o de estos grupos de la siguiente manera. Toe tap y peel heel, los dos últimos van a ir hijos del toe pivot. Ese toe pivot va a ser hijo del side 2, ese side 2 del side 1, ese side 1 del heel pivot y ese heel pivot del heel pivot back. Ahí van a estar. Voy a hacer inicialmente un control. Voy a hacer un círculo, control circular. Ese control va a tener un, un root. Voy a nombrar este como leg L control. Voy a nombrar este como su root. Y voy a llevar este root así normal, moviéndolo simplemente. Voy a llevarlo acá al tobillo. Luego ese control desde los componentes, yo voy a seleccionar todos los vértices. Voy a traerlo hasta el piso. Y voy a, basándome en la referencia que tengo de el pie, voy a crear la forma de ese control. La forma, en este caso la forma es arbitraria, digamos que depende del gusto de cada uno de los riggers o del estilo de cada uno de los riggers, ¿cierto? Uno puede crear su propia librería de controles para que no sea necesario cada vez que uno vaya a crear un control tener que hacerlo desde cero. Muchas veces cuando uno está trabajando con los controles, sobre todo los controles de los pies, como el personaje está apoyado sobre una superficie, voy a simular más o menos ese caso. Voy a crear un plano. Muchas veces el plano está un poco subido, el personaje está un poco abajo y pasa esto, el control se me pierde porque digamos que se trata de pegar bien a la geometría, así que el control va a estar por debajo y va a ser muy difícil seleccionar. Para eso, como elección propia, a mí me gusta levantar esta parte del controlcito para que independientemente si hay o no una geometría en el piso, yo tenga la facilidad de seleccionarlo como yo quiera. Bien, este control debe estar limpio en ceros y voy a hacer por jerarquía este grupo heel pivot back hijo del control. Y voy a jerarquizar también ese IK leg en el grupo que se llama peel heel, el primer IK que hicimos, que es el rotate plane, y los otros dos irían en el toe tap. Esta jerarquía va a hacer
que yo fácilmente puedo hacer lo siguiente. Si yo tomo el pie, el control, yo voy a poder controlar como yo quiera ese pie. Y si yo muevo, por ejemplo, el heel pivot back, miren desde dónde va a estar el pivot de mi pie, en la parte de atrás, como si estuviera bailando. Este va a estar directamente en el tobillo. Los side van a permitir voltear el pie hacia un lado y hacia el otro. El toe pivot va a estar en toda la punta para que él se empine como apagando un cigarrillo. Ese peel heel me va a permitir hacer como un caminado, ¿cierto? Como doblar teniendo apoyo en la parte delantera del pie, y este me va a permitir mover esa punta del pie. Bien, al animador yo no le puedo dar esos grupos para que él anime desde acá, porque sería primero muy engorroso, y segundo no creo que sea muy conveniente que el animador esté tocando el outliner. Hay gente que lo hace desde controles físicos, hay gente que hace esto desde conexiones diferentes. Esta vez lo vamos a hacer por medio de atributos dentro de este control. Para agregar un atributo, yo selecciono el control, le digo Edit, Add Attribute. Voy a agregar varios atributos que me van a permitir hacer esa conexión, ese control. El primero se va a llamar Foot Roll. Tipo float, no lo voy a limitar por ahora. Y le voy a dar Add. Si yo le doy OK, me cierra la ventana, me agrega el atributo, pero yo le voy a dar Add para que me agregue el atributo, pero no me cierre la ventana, porque voy a adicionar bastantes. El segundo se llama Toe Lift. El tercero se llama Toe Wiggle. El cuarto se llama Side. El quinto se llama Twist Heels. Miren que los pongo pegaditos y la primera en mayúscula. Luego sigue Twist Toes. Y por último tengo Heel Tap. Ahí están todos mis atributos. Voy a conectar esos atributos. Esos atributos van a tener dos maneras de ser conectados. La primera es por conexión directa, que es la más fácil, y la segunda va a ser por setDrivenKey. El primer atributo que vamos a conectar, en este caso, es el footRoll, y ese footRoll lo voy a hacer con setDrivenKey de la siguiente manera. Selecciono cualquier atributo, le digo Edit, setDrivenKey, y yo tengo un driver, que es el atributo que me va a conducir, y tengo un driven, que va a ser el conducido. En este caso voy a tomar este control y lo voy a cargar como driver. Miren que está arriba. Este control va a controlar por medio de este footRoll, por medio de ese atributo, va a controlar el heel pivot back y el peel heel. Te lo selecciono con control o con command, el pivot back y el peel heel, y los cargo como driven. Ahí están los dos. La lógica de esto es la siguiente: cuando este atributo de este control, que en este caso es el footRoll, esté en ceros, este heel pivot back y peel heel en la rotación voy a revisar, en X. Cuando este señor esté en ceros, la rotación en X de ambos controles va a estar en cero. Entonces voy a sellar esa conexión. Miren que aquí a cada uno de los grupos le aparece como un keyframe. Básicamente lo que estamos haciendo es sellando esa conexión con un fotograma clave, pero no lo estoy animando. Bien, ese footRoll, cuando tenga un valor, en este caso de menos 50, ese valor es arbitrario. O sea, puede ser menos 20, menos 10, menos 100, no importa. Una de las recomendaciones es que más o menos trate de como estar acorde a la cantidad de grados que yo modifico de cada uno de los objetos, pero no importa si es 10, 50 o 80 o 100, la recomendación es esa. Yo le voy a decir que cuando ese footRoll esté en menos 50, ese heel pivot back esté
en la rotación en X en menos 50, más o menos. No tiene que ser el valor exacto. Puede ser un valor extremo. Yo voy a seleccionar ambos, le voy a decir key para sellar esa conexión. Cuando ese footrol, miren que ya me funciona esta primera parte. Yo le voy a decir que cuando ese footrol esté en 50, ese peel heel, la rotación en X, vaya a estar en 50 grados, más o menos, hacia adelante. Selecciono los dos, rotación en X, key. Cuando yo modifique ese atributo de footrol en ese rango que le di, yo voy a poder controlar ambos grupos con un solo atributo. Esa es la utilidad del set-driven key. Voy ahora a limitarlo para que mi animador no crea que puede pasar desde menos 50 o pueda pasar de 50. Muchas veces se deja, por ejemplo, que dé la vuelta. Eso sirve como... no dejar límite sirve para que el animador pueda ser un poco más creativo con las poses, pero en este caso no lo vamos a hacer. Por lo menos en estos atributos del footrol y el side lo vamos a limitar. ¿Cómo podemos limitar cuando ya tengo el atributo creado? Le voy a seleccionar mi atributo, le digo edit, le digo edit attribute, selecciono el footrol y le voy a decir que tenga un mínimo y un máximo. En este caso teníamos menos 50 o 50, ustedes pueden tener menos 20 o 20, no hay ningún problema. Ya ese atributo del footrol solamente me llega hasta menos 50 y hasta 50 sin ningún problema. Bien. Voy a continuar con la conexión. Estas conexiones son un poquito más sencillas. Voy a venir a Windows, General Editor, Connection Editor. Voy a cargar al lado izquierdo, si aún no lo tengo, ese control de Lekele Control. Y voy a tratar, en este caso voy a conectar el Toe Lift. El Toe Lift se conecta con este grupo de Toe Pivot, que está por acá. Lo cargo a la derecha. Si ven un montón de elementos acá en cada uno de los lados, es porque está esta opción de Show Non Keyable activada. La pueden desactivar para que no tengan toda esa basura y no tenga que ir a buscar hasta abajo cada uno de los atributos. Voy a conectar ese Toe Lift, lo voy a conectar por conexión directa a este Toe Pivot en la rotación en X. ¿Para qué me sirve ese Toe Lift? Para lo siguiente. ¿Y por qué rotación en X? Por esto. Porque él va a empinar a mi personaje. O sea, la rotación en X. El Toe Wiggle, en este caso, va a ir al Toe Tap. Lo voy a cargar a este lado del Toe Tap. Y voy a conectar igual a mi rotación en X. Vamos a ver qué es lo que hace este Toe Wiggle. El Toe Wiggle va a ser lo siguiente, ese movimiento como de espera, como de impaciencia. Solamente me va a afectar la parte de adelante de ese hueso. Bien, el side lo voy a dejar para el final. Voy a conectar en este caso el twist heels, que el twist heels va a ir al heel pivot back en la rotación en Y. Esta rotación en Y va a ser la siguiente. Twist heels va a ser lo siguiente. Va a rotar desde la parte de atrás el pie. Ese twist toes, el atributo que sigue, va a ser como el que veíamos ahorita de apagando un cigarrillo. Va a ir conectado al toe pivot a la rotación en Y. Yo voy probando que se me quede bien. Estoy moviendo el que no es twist toes. Está. Miren que la rotación es muy diferente. Y por último voy a tener heel tap, que va a ir a este grupo del heel pivot en la rotación en X. Va a ser muy similar a lo que hace el control. Va a ser muy similar a lo que hace esta rotación. Bien. El último que nos queda es el side. Voy a seleccionarlo,
ese driven key, voy a tomarlo como driver y los dos side los voy a tomar como driven. Ahí están. La lógica es la siguiente, la misma que hacíamos con el foot roll. Cuando este señor tenga el side en 0, estos side van a estar en 0, pero en la rotación en este caso en Z. Rotación en Z. Marco esa conexión. Más o menos yo miro los grados que puedo afectar, en unos 60 grados voy a seguir trabajando con un valor de 50. Cuando yo tenga el side en menos 50, cualquiera de los side, en este caso la idea es ser congruente, por ejemplo si el negativo es hacia adentro lo voy a hacer en los dos pies, pero ser congruente con esos valores. Yo le voy a decir que cuando el side esté en menos 50, este side esté inclinado hacia este lado, y cuando este side esté en 50, yo voy a tomar el otro side y voy a hacer que esté hacia el otro lado. Bien, sello esa conexión. Así que si yo le doy hacia un lado y hacia el otro, ese valor del side, él me va a girar el pie hacia un lado y hacia el otro. Voy a limitar también este atributo. Le voy a decir editar atributo, side, y le voy a decir que tengo un mínimo y un máximo de menos 50 a 50. Ahí está bien. Muy bien. Mi pierna en este caso funciona perfectamente. Todos mis atributos funcionan, mi pierna funciona con sus IKs. Pero si la pierna pasa de ese punto cero, esa pierna no va a estirar. Así que yo voy a hacer un atributo extra que me permita activar el squash stretch de mi pierna. Ese squash stretch lo voy a hacer creando un distance tool que está en esta categoría de measure tools, distance tool. Con la tecla V voy a snapear arriba y abajo. Tengo mi herramienta activada, le doy seleccionar para que no me siga haciendo locators. En este caso lo que hace ese distance tool es crear dos locators que depende de la ubicación de cada uno, me va a marcar una distancia en unidades de malla. Y este nodo de distance dimension es el que va a almacenar directamente esa información, en este caso es 79.760.164 para mi pierna. Puede ser diferente en cualquiera de los casos. Yo necesito que cuando yo amplíe la distancia entre este punto superior y este punto inferior, este valor de la distancia me siga cada uno de esos puntos para que la distancia se empiece a actualizar. ¿Qué le vamos a decir a esa pierna? Que cuando la distancia sea mayor de la que tiene la pierna estirada, empiece a escalarse, haciendo o dando una sensación de squash stretch. Vamos entonces a jerarquizarlo. Ese locator 1 va a ser por ahora el papá de toda esa cadena de huesos. En este caso lo voy a poner, toda esa cadena de huesos la voy a tratar de jerarquizar debajo de ese locator 1. Ahí está. Ese locator 1 va a ser el que va a mandar toda esa cadena. Y por el contrario, el locator 2, en este caso está suelto, lo voy a meter provisionalmente a dentro de ese control para que si yo amplío ese control, esa distancia se me actualice. Y si yo muevo ese locator de arriba, esa pierna me pueda doblar sin ningún problema y la distancia me sigue actualizando. Voy a ir en este caso para poder hacer esa relación del squash stretch. Voy a ir a Windows, Node Editor, el editor de nodos, que va a ser el que me va a permitir efectivamente construir ese sistema. En ese editor de nodos voy a tirar mi distance dimension. Ahí está, en este caso no me sirve el shape. El shape es el que me sirve, el nodo de transformación no me sirve. Voy a dejar únicamente este shape, que si le doy doble clic, él me va a mostrar aquí un atributo que es la distancia que tiene entre esos dos locators. Los dos huesos que llevarían esa distancia o que se le aplicaría
ese squash stretch van a ser este que es el lower leg y este que es el upper leg, que es como el equivalente al fémur y a el peroné y la tibia. Los voy a traer hacia acá. Ahí están los dos, lower leg y upper leg. Yo podría tirarles esa distancia directamente a la, no hagan esto, yo podría tirarle la distancia a la escala, en este caso en X, pero lo que va a pasar es lo siguiente, se me va a escalar tanto porque el valor es 79, o sea que se me va a escalar un montón de unidades, así que yo no lo voy a hacer directamente. Yo necesito normalizar el valor que sale de este shape directamente para que no entre puro con 79.760, sino que entre 1 y pueda ir progresivamente avanzando. Para esto voy a utilizar un nodo que se llama multiply divide. Voy a hacer dos igualitos, multiply, le doy tab para crear nodos en el nodo de editor tabular, le digo multiply divide, enter para que me lo cree. Ahí está. Ese nodo de multiply divide, si le doy doble clic, me va a permitir multiplicar, dividir o potenciar el valor de arriba por el valor de abajo y darle un resultado. En este caso vamos a dividir, cada uno de los nodos los pongo en dividir. Voy a dividir este valor que me entra, la distancia, voy a conectar el distance en este caso a la input 1x, que es este primer input que hay acá. Miren que ahí me entró 79.760. Lo voy a dividir por el mismo. Pego este valor acá. Por consiguiente, ese valor que me está saliendo va a ser 1, porque un número dividido por sí mismo da 1. Y si este número empieza a subir, esa pierna va a empezar a escalarse de a poquitos. Y si empieza a bajar, va a empezar a escalarse hacia abajo de a poquitos. Voy a conectar también ese distance al de abajo. Les voy a mostrar las conexiones. Y ese output X, porque solamente estoy utilizando el canal X, va a ir a la escala en X. Miren que ya no me salta mi pierna, ya no hace absolutamente nada. Aquí sí, aquí es porque tengo que poner el mismo valor arriba y abajo, no se puede olvidar, para que mi pierna no se deforme o no se escale extrañamente. Entonces miren lo que pasa acá. Si yo estiro, esa pierna se me va a estirar hasta todo lo que dé. El problema es, si yo reduzco la pierna, ya la pierna no va a doblar correctamente, sino que se me va a escalar hacia abajo. Eso no me conviene. Entonces yo voy a hacer una condición. Yo le voy a decir, señor, vea, si yo tomo este control y lo amplío hacia abajo o aumento esta distancia, actíveme esa escala, ese squash stretch, pero si yo lo tengo hacia abajo o menor de este valor, no me la active para que pueda funcionar bien el doblez de mi pierna. Entonces voy a cortar con Shift Control Alt, hago las tijeritas y voy a poder cortar esta conexión o simplemente borro esta conexión. Aquí los joins me quedaron en escala en 0, porque en este caso estoy dividiendo 0 por 760. Si quieren, para que no se asusten por ahora, pueden poner el mismo valor abajo y arriba, igual ahorita lo vamos a reemplazar, no hay ningún problema. Voy a conectar aquí una condición. Esa condición me va a decir lo siguiente: si este primer número es al segundo, esta operación es igual, no es igual, es mayor que, es mayor o igual, etc. Si este valor es, por ejemplo, mayor o igual a este, entonces sáquemelo verdadero. Si no se cumple esta condición, sáquemelo falso. Vamos a ver prácticamente cómo se aplica esto. Voy a conectar esa distancia, en este caso al primer término, que es este. Y lo voy a conectar también al color if true, el primero del R. Eso quiere decir que si este número es igual o mayor al número que yo ponga acá, entonces sáqueme este número. Este número está conectado, entonces si yo amplío la distancia, ese número se me va a actualizar en la condición.
¿cierto? Tanto arriba como abajo. Bien. Voy a poner ese mismo número, lo voy a copiar y lo voy a poner aquí abajito. 79.760. Lo que quiere decir que si este número es mayor o igual, aquí le puse mayor o igual a este, entonces deme la escala que vaya aumentando progresivamente. Si no es igual ni mayor, o sea, si es menor, como en este caso, entonces no me tire lo que salga aquí, sino que me tire este mismo número que es la misma escala original que había. Bien, llegar hasta acá. Ahora voy a conectar ese condition igual, exactamente igual a como habíamos conectado ese multiply. Entonces el outcolor R, en este caso esto sería RGB, sería el outcolor R. Lo voy a conectar al input 1x, color R, input 1x, y ya se me actualizó la conexión exactamente igual, no le pasó nada a mi pierna. Entonces, si yo estiro, me va a escalar, pero si yo lo hago hacia arriba, lo acerco, ya me va a funcionar correctamente ese squash stretch. Aquí hay un detalle que puede ser significativo y es el siguiente. Aquí mi pierna no me está estirando del todo y por consiguiente se está estirando doblada. No sería lo más correcto que podríamos hacer. Eso pasa porque el valor entre la parte de arriba y la parte de abajo no es igual al valor de la pierna estirada. Entonces yo podría crear un distance tool para medir en este caso la distancia entre uno y otro y la distancia entre un hueso y la distancia en este caso entre otro hueso. Yo podría sumar estos dos valores 38.657 167 más 41.233.364. En este caso me va a dar 79.890. Ese 78.890, voy a hacerla de nuevo, 657, voy a hacerla solamente con los tres decimales, más 41.233, 79.89, vamos a ver si es correcto, 79.89. En este caso, yo podría reemplazar cada uno de estos números de la condición. Y también voy a reemplazar estos de acá, para que no se me mueva ninguna parte de mi pierna, tanto en el divide de arriba como el de abajo, como en la condición. Voy a reemplazarlo únicamente en estos números de abajo. El número de arriba no puedo escribir absolutamente nada porque él está conectado. Entonces miren lo que pasa. Voy a borrar esos distance adicionales, que en este caso no me sirven para nada. Espérenme que creo que borré el distance que no era. Este distance no me sirve, este distance no me sirve, efectivamente está todo bien. Este locator 3 tampoco me sirve, había borrado el otro distance. Está bien. Si yo estiro este pie, miren que va a llegar hasta el estiramiento máximo, y cuando llegue al estiramiento máximo, ahí sí va a comenzar a hacer efecto mi squash stretch. Yo llego hasta el punto cero, voy hacia arriba y ahí se va a doblar, me va a quedar correctamente, porque no sería verosímil que el doblado estirara tanto. Muy bien, si yo quisiera prender ese squash stretch, porque digamos que a mí me gustaría tener como opción para el animador poder encender o apagar ese squash stretch, yo debería hacer un atributo en este pie que en este caso se llame, voy a agregar un atributo, se llame squash o stretch, o lo pueden poner como squash stretch,
o lo pueden poner squash on, puede ser cualquiera de esos nombres. En este caso voy a limitarlo de 0 a 1, 0 va a ser apagado, 1 va a ser encendido. Le voy a decir OK, squash on. Para prender o apagar ese squash, yo voy a hacer un nodo en el intermedio entre este multiply divide y esta escala de los joints. Ese nodo se va a llamar blend colors, así se va a llamar. Yo voy a hacer uno para cada línea de mi conexión a la escala de cada uno de los joints. Ese blend color sirve para lo siguiente, es muy fácil. Si ese blender está en 0, va a pasar mi color 2, si ese blender está en 1, va a pasar mi color 1. Pero esos colores van a tener también en mi channel box unos valores de RGB. Esos valores de RGB yo los voy a poder utilizar como textura o como material en caso de que quiera, o en este caso con información en cada uno de ellos. Entonces voy a reemplazar esta conexión y la voy a mediar por este blend colors. Voy a conectar el output X, que es donde me está saliendo esta información a la escala en X acá, pero lo voy a conectar al color 1R. Y ese output R, que es el que estoy manejando, lo voy a conectar a la escala en X. Ahí se me redujo básicamente porque yo la voy a dejar en 1 para que salga este color 1. Ahorita vamos a configurarlo para que esté correctamente bien. Igual, output X color 1R, output R escala en X. Paso lo mismo, pongo ese blender a 1. La lógica es la siguiente: si yo tengo ese blender a 1, me va a salir el color 1, o sea que me va a salir este valor que hay aquí, que este valor va a ser todo lo que yo tengo desde esta cadena hacia atrás. Yo puedo directamente modificar todo, cualquiera de estos atributos. Por ejemplo, si yo estiro, que va a estar activo toda esa red del squash que yo tengo, así que es 1.292. Si yo voy dándole más hacia arriba, él va actualizando mi valor. Pero si yo quisiera desactivar ese squash stretch, yo podría decirle que la escala que está entrando en este caso a estos huesos no sea el valor que me vaya a entrar acá, sino que sea el color 2R. En este caso es 0 por defecto, así que la voy a poner en 1 para que entre la escala natural que tiene este joint. Yo lo estiro y si yo doy este blender a 0, miren lo que pasa con ese hueso, ya deja de escalarse. Voy a hacer exactamente lo mismo con este, lo voy a poner en el 2R1 y también voy a poder prender y apagar ese estiramiento desde acá. Y va a ser un estiramiento que no va a ser de un salto, sino que va a ser progresivo, porque es un atributo de tipo float. Bien, yo no lo voy a dejar el animador, obviamente, que tenga que ir hasta el node editor, a este nodo exactamente, para que me pueda prender o apagar el squash stretch. Yo voy a conectar por conexión directa en el connection editor este squash on con estos dos blend colors, lo voy a cargar a la derecha y los voy a conectar directamente en el blender, que es el atributo que me va a prender o apagar o a redireccionar esa información. Entonces si yo tengo esta pierna estirada, ahí está apagado porque está en 0 el squash stretch, o está prendido si lo pongo en 1. Perfecto. Lo último que nos falta es el pole vector. El pole vector va a ser un objeto que me va a configurar o me va a dar la orientación de esa cadena o de esas piernas. Para crear ese pole vector voy a hacer un plano que me dé la ubicación exacta de ese pole vector para que no salte mi pierna o no quede, digamos,
con una rotación indeseada. En este caso, sin tener algo seleccionado, voy a darle Shift clic derecho y voy a decirle arriba Create Polygon Tool. Voy a darle V para mapear en la parte de arriba, en la rodilla y en la parte de abajo, Enter. Y voy a crear una superficie, un plano, que es muy pequeñito, pero que me va a dar en este caso la orientación exacta de ese pole vector, la posición exacta. Le voy a dar clic derecho, voy a seleccionar los vértices, voy a seleccionar este vértex que está en toda la rodilla y lo voy a mover desde modo componente. Muy importante que sea de modo componente. Voy a darle W, voy a dejarlo presionado. Voy a darle clic izquierdo, o sea el clic normal, y voy a seleccionar modo componente. Miren que él me cambia directamente ese manipulador. Voy a tomarlo desde este eje Z y lo voy a llevar hasta el frente. ¿Cuánto hasta el frente? Lo necesario para que esta rodilla no me vaya a llegar a pasar hacia adelante de este punto. Ahí está, muy bien. Ahí está. Voy a crear un locator o un grupo, cualquiera de los dos está bien. Voy a crear un grupo en este caso. Prefiero trabajar con los grupos. A ese grupo le voy a hacer un root. Voy a nombrarlos por ahora como leg L, pole vector, y voy a nombrar el root como pole vector root. Ese root lo voy a mapear con V hacia la punta de este señor. Miren que ese pole vector quedó limpio, ese root es el que queda sucio. Voy a borrar ese plano porque solamente me servía para ubicar exactamente este pole vector, y voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar ese grupo que yo hice como pole vector a ese IK. Voy a seleccionar no el root sino el pole vector, efectivamente el grupo que me va a controlar. Voy a conectar ese IK LRP. Yo voy a tener que hacer que mirar muy minuciosamente que no se me mueva absolutamente nada, ni la orientación ni la posición de los huesos. Eso quiere decir que está bien hecho el pole vector. Si no, debo repetir estos pasos para que me quede exactamente como yo quiero. Voy a venir al menú Constraint y le doy pole vector. Miren muy bien si se mueve o no. Si no se mueve, todo está perfecto. Ese pole vector, en este caso, es el que me va a dar la orientación de esta rodilla. Está perfectamente alineado. Voy a hacerle una forma, la que yo quiera, a ese control, porque no lo voy a dejar como un grupo volando en el aire. Voy a hacer un circulito. Ese circulito le voy a pegar la shape a ese pole vector, así que le voy a decir display shapes. Miren que ahí está el nombre de transformación y la shape. Voy a seleccionar esa shape, voy a seleccionar ese pole vector, ese control, y en la línea de mail, aquí abajito, le voy a dar parent, -r, -s, así exactamente como se ve ahí. Y le voy a dar enter. Esta shape queda solita, la puedo borrar, y ese pole vector me va a ser controlado por este control. Ya yo lo puedo, le puedo dar la forma que yo quiera, le puedo orientar como quiera desde los componentes, así que ahí está. Ya tenemos la pierna, digamos una buena pierna ya construida, tiene su pole vector, tiene su sistema IK, tiene sus atributos para que pueda moverse o modificarse desde cada una de las partes, y listo. No es nada más, lo que continuamos es con la pierna FK y luego a conectar, bueno, primero a jerarquizar todo esto, toda esta locura que tenemos acá, y luego a crear la pierna FK y combinar esa FK y esa IK. En este caso lo único que voy a hacer antes de pasar a mi pierna FK es, voy a pegar los shapes para no confundirme. Este distance dimension lo voy a nombrar leg L,
Este locator también lo voy a nombrar locator leg L. Todo debe estar muy bien nombrado y todos los voy a meter a un grupo que se llame SC, que es escalable leg L. En este caso voy a meter el fall vector, voy a meter todo lo que tenga que ver directamente con esa pierna, lo voy a meter al escalable, menos el distance, que voy a crear un nuevo grupo que se va a llamar no escalable, leg L. Voy a meter a este señor ahí y voy a meter estos dos grupos a un grupo nuevo que se llame leg L, que es todo el sistema de mi pierna, ¿cierto? Yo podría llevarme esta pierna para otro archivo en caso de que quiera y todo el sistema me puede quedar bien hecho. Y todo va a estar en un solo nodo que luego más adelante lo vamos a meter dentro de este control group. Incluso lo podemos hacer de una vez control group para que quede directamente dentro de mi jerarquía de personaje. Lo que faltaría es cuadrar la escala, pero eso lo vamos a hacer posteriormente cuando ya tengamos los sistemas conectados.